pasado jueves el Congreso convalidaba el decreto para la reforma laboral. Lo hacía con los votos a favor de Partido Popular, Convergencia y Unió, Unión del Pueblo Navarro y también Foro Asturias. La tramitación de la ley sigue su curso en el contexto de movilizaciones sociales e incluso de una convocatoria de huelga general para el próximo 29 de marzo. Son asuntos que queremos analizar esta noche con nuestros invitados. Les presento a Alberto González, es el secretario general de FADE. También nos acompaña esta noche Justo Rodríguez Braga, es el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Asturias. También nos acompaña Jorge González, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias, y Antonio Pino, el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de debate para analizar la reforma laboral en 30 minutos que dura este debate en 30. Por eso les pido, para empezar, una sola palabra para que valoren esa reforma laboral. Alberto. Necesaria. Justo. Impuesta. Muy necesaria. Injusta. Hay casi coincidencia 2 a 2, lo cual también era de prever. La pregunta también es directa. Para empezar, ¿es una reforma para crear empleo? Pues a corto plazo no, pero la reforma no está creada para generar empleo o no generar empleo. La reforma está pensada para que en el momento en el que nuestra economía recupere, sí se pueda hacer con mayor facilidad esa creación de empleo. Uno de los mayores problemas que hemos tenido en España es precisamente la destrucción de empleo, y en gran medida esta destrucción ha venido justificada por el sistema de regulación laboral que teníamos anteriormente. Nosotros pensamos que la bondad, una de las bondades de esta reforma es que con el mismo crecimiento económico que teníamos antes, vamos a poder con esta nueva regulación laboral crear más empleo. No es una reforma para crear empleo en absoluto. Yo creo que es casi un anacronismo que el Gobierno, a la par que anuncia o que aprueba el decreto de reforma laboral, anuncie que va a incrementarse el desempleo en 650.000 personas más. Es una reforma injusta, innecesaria e inútil para la reactivación de la economía y para la creación de empleo. Y como bien reconocía Alberto en otro debate que tuvimos en otro escenario, era prioritario o es prioritario la reforma del sector financiero, la reforma del sistema fiscal o reforma del sector energético. Por lo tanto, una reforma que a nuestro juicio no va a servir para crear empleo ni ahora ni en el futuro. Antonio citaba los 650.000 empleos que se pueden perder según el Gobierno. También el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que esta reforma habría servido para evitar 1 millón de parados menos. Jorge. Vamos a ver, la parte de innecesaria es relativamente sencillo coger una balanza y decir lo que no ha funcionado y cómo se estaba haciendo y detectar dónde estaban esos errores, y yo creo que se han detectado, quizá no todos o quizá no en la mejor manera, pero creo que por lo menos estamos viendo dónde está el problema. 650.000 casos de incremento de desempleo. Si es a costa de que en el día de mañana esto se traduzca en una incorporación mucho más sencilla, en una fluidez en el mercado de trabajo, en el mercado laboral, y no en el anquilosamiento de la ley del 86, bienvenidos, aunque suene mal decirlo, bienvenidos, y que sean solo 650.000. Sí, yo creo que es una reforma que abarata y facilita el despido y además lo favorece. Y es una reforma que no hacía ninguna falta en este momento, porque lo que necesitan las empresas en este momento pues es crédito, es financiación. Si hacemos una encuesta o si en este momento ponemos un papel en blanco a cada uno de los que estamos aquí, seguro que como primera prioridad no pondría la reforma laboral. Pondría pues que hay que facilitar el acceso al crédito fundamentalmente para la pequeña y la mediana empresa. Y yo creo que el Gobierno pues precipitadamente fue a satisfacer a una parte del empresariado, al más radical, y precisamente le hizo el trabajo que habíamos hecho primero mediante el diálogo, tanto la COE como los 2 sindicatos mayoritarios. Y bueno, yo creo que llegó el Gobierno y fue todavía mucho más allá que la propuesta que resolvía el tema de la competitividad de las empresas, ¿no? Bueno, yo creo que un país que en apenas 3 años y medio de crisis ha perdido casi 3 millones de puestos de trabajo, hemos sido los que hemos generado la mitad del desempleo perdido durante este tiempo en la Unión Europea, sí necesitaba una reforma laboral. Tenemos un mercado laboral muy particular en España. Cuando tenemos épocas de crisis perdemos mucho empleo, por una parte, hay una alta tasa de paro estructural, es decir, aunque nos vayan bien las cosas, sigue habiendo un 8 o un 10% de paro. Esto es impensable en cualquier otro
otro país del mundo, y además se está cebando especialmente con el desempleo juvenil, ¿no? Si a esto unimos que nuestros ajustes siempre van vía cantidades, no precios, es decir, los sindicatos se han empecinado desde siempre en España en que no se ajusten los salarios para hacer frente a las crisis, sino que sean los contratos temporales los que carguen con esa crisis, pues nos encontramos con un entorno en el que tenemos actualmente en nuestro país de muy difícil ajuste, ¿no? Mira, en una publicación basada en un estudio de International Business Report, Grant Thornton, que referenciaba las principales preocupaciones de los empresarios españoles, es una encuesta internacional que se hace en 37 países, y hablo, cito literalmente: financiación a largo plazo, coste financiero, falta de capital circulante, baja demanda, normativa burocrática como los obstáculos a salvar para el funcionamiento, falta de cualificación idónea, tecnología de la información y de la comunicación, infraestructuras de transporte. No hablaba para nada de una reforma laboral. Con la normativa anterior, y no digo que todo hubiera que dejarlo como estaba, quiero recordar a los representantes de la patronal aquí presentes que el día 25 de enero, COE, CEPIME, Comisiones sobre UGT, firmamos un acuerdo para la negociación colectiva y el empleo que pretendía o introducía medidas para bajar salarios, moderar precios y elementos de flexibilidad interna pactada para evitar la sangría de destrucción de empleo. Y, sin embargo, hoy, con la reforma, yo no oigo decir a la patronal y poner en valor ese acuerdo que ella mismo suscribió. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales que Alberto ha obviado y que las hay que poner encima de la mesa, ¿no? España es verdad que tiene un problema, y un problema grave, pero es un problema de modelo productivo. Nosotros tenemos un modelo productivo que cuando se crea empleo, como es en la especulación inmobiliaria, se creó mucho empleo, y cuando se destruye empleo también se destruye mucho. Esto no le pasa a Alemania, por ejemplo, porque tiene un modelo productivo mucho más consolidado. Y luego hay otro elemento que se está hablando de los salarios. Hemos tenido en España moderación salarial los últimos 15 años, porque ha habido una moderación salarial, y han crecido mucho más las rentas del capital que los salarios. Y yo tengo que decir que hemos perdido en estos últimos 5 años un 12% de poder de compra. Pero es que el 31 de diciembre de 2012 podemos llegar a perder, por el efecto del IRPF y el bajo crecimiento de los salarios, aproximadamente un 30% de poder de compra. Y más que tendremos que seguir perdiendo seguramente, porque es que las situaciones no se perpetúan para siempre, no hay que acomodarse a la situación. Alberto, yo no sé si habla de los beneficios o habla de los salarios a la hora de perder. Pues muy probablemente de ambas cosas, pero hay que decirlo, Alberto, para que nos enteremos todos, ¿no? El planteamiento que yo quería hacer es el siguiente. El problema que ha habido en España no es de ajuste de salarios exclusivamente, no es de flexibilidad interna, que también exclusivamente. El fundamental problema que ha habido en España desde el punto de vista de la regulación laboral es que los agentes sociales han defendido un modelo dual, es decir, han defendido absolutamente todos los derechos de aquellas personas que tenían un contrato fijo y se han olvidado de aquellas personas que tenían un contrato temporal, que entraban y salían de nuestro mercado laboral. Vuelvo a repetir, 3 millones de empleos destruidos durante la crisis en España. Y esto, en parte, por supuesto, está debido a nuestra estructura económica, que nadie lo duda, ¿no? Pero en parte y en una parte minoritaria. En una parte mayoritaria, y en esto coincido con el ministro de Guindos, seguramente la hubiéramos evitado mucha pérdida de trabajo si hubiéramos tenido las posibilidades que esta reforma pone encima de la mesa. Entre otras cosas también, porque efectivamente se ha perdido, pero se ha perdido competitividad en nuestro país. Para hacer una equiparación lo más exacta posible, en los últimos 10 años lo que este país ha perdido es entre punto y medio de los salarios reales en capacidad productiva respecto a la situación anterior. Esto es insoportable en cualquier país desarrollado. Antonio y Jorge después. Vamos a ver, estamos teorizando con ideas importantes, a buen seguro, pero yo creo que detrás de las afirmaciones hay que ir a lo concreto de lo que contiene esta reforma. Sistema dual, eventuales contratos fijos, pero es que hay que decir que estamos con una reforma que contiene un contrato para emprendedores con un año de duración superior de prueba, es decir, donde se puede despedir sin ninguna causa. Y quiero recordar que la duración media de los contratos temporales es de 9 meses aproximadamente, sin indemnización. Estamos hablando de una reforma que prioriza, o que precariza contratos como el contrato de tiempo parcial. Es decir, estamos hablando de una reforma que, más allá de las denominaciones de los nuevo contrato o del de tiempo parcial, va a abundar, insisto, más allá de cómo se denomina un contrato, en esa dualidad del mercado de trabajo. Es decir, va a haber más gente precaria
con más bajos salarios, es decir, estamos ante una reforma que apuesta por un modelo de crecimiento basado en bajos salarios y no por un modelo de crecimiento basado en la tecnología. Jorge. Yo antes, por alusiones, se citó la frase o la palabra empresariado más radical. Yo creo que a quien más va a favorecer esta reforma es al pequeño empresario, es al joven por la parte que nos toca y la asociación que represento, pero al pequeño empresario, no al gran empresario. Es decir, las lastras, y lo tengo que decir así, el lastre de tener un trabajador en una situación como la que tenemos ahora, con una imposibilidad de despido, ¿qué más motivo objetivo queremos que ir a una estación en la que no estamos ingresando, no estamos facturando o quizá no estamos ni siquiera cobrando a nuestros proveedores? Hemos hablado de Alemania. Miramos a Alemania, pero lo miramos solamente con un ojo. Alemania en 2004 se dio cuenta de lo que iba a pasar y tomó medidas como nosotros las estamos tomando en 2012. Es decir, llevamos muchos años de retraso. ¿El modelo cuál es? ¿Queremos un trabajo como el que teníamos antes, con unas condiciones como las que teníamos antes? Es que esto es imposible. Las circunstancias macroeconómicas no lo permiten. Cuando alguien, y corto muy rápidamente, en 30, sí. Cuando alguien tiene hambre, y el mercado laboral español tiene hambre, no pide lubina, pide pan. Y nosotros estamos pensando en lubina cuando deberíamos de pensar en pan. Vamos a ver qué piensan los asturianos a propósito de la reforma laboral, sobre todo qué conocen de esta reforma laboral que, como decimos, está en tramitación. Lo que crea empleo es invertir. Yo creo que una reforma laboral que a nosotros, que a mí porque me echen, me paguen menos en la liquidación o algo de eso, pues no creo que tenga nada que ver con una empresa. Si la necesidad que tienes de contratar o no, no va en función del despido. Así como otras muchas cosas también, otros derechos que perdemos también, ¿no? Decía Keynes, un famoso liberal, ¿no?, y teórico del capitalismo, que en periodos de crisis el Estado tenía que invertir, y en periodos de bonanza ahorrar, y eso no se cumple. El capitalismo ahora es completamente salvaje, o sea, estamos en las leyes del mercado y los políticos son, nada, meros peones de los mercados. Creo que va a crear más despidos, porque si, por ejemplo, tú ahora te rompes un hueso y estás más de 15 días y te echan a la calle, pues vaya plan de vida, ¿no? Yo mañana estoy trabajando en la construcción, me cae un bloque o algo en el pie, ¿qué hago? ¿Voy para la calle otra vez? Todo esto es para ir para atrás, me parece a mí. Desde el plan que han hecho de de reformar la jubilación a los 67, todo lo que es la reforma laboral, todo ir hacia atrás, me parece fatal para la economía de este país y hay un futuro laboral que nos espera a nosotros, la juventud. ¿Qué va? Va a desaparecer más todavía. ¿Qué medidas están tomando a favor de nuestro? Ninguna. A favor de ellos todo lo que quieras. ¿Pero qué van a hacer? ¿Con qué? ¿Quién manda aquí? ¿Los alemanes o los franceses? Porque nosotros no mandamos nada. Así que no, yo creo que no. Eso que están haciendo no vale para nada. Todo lo que sea ir en detrimento del trabajador no va a ir bien, entonces tendrían que mediar los sindicatos con el gobierno para que no hubiera una huelga general, como yo lo que se proponen. Bueno, pues parece que hay muchas cosas de comentar a propósito de lo que acabamos de ver. Empezamos por Alberto, justo Antonio en este orden. Bueno, pues está claro que no está bien vista esta reforma, ¿no? Lógicamente la gente no está dispuesta a perder derechos, que es lo que se vende a través de los mensajes sindicales. Lo que ocurre es que de esta reforma se están diciendo muchas cosas que no son ciertas y se están callando otras que sí lo son, ¿no? Por supuesto, la imagen fundamental que se está trasladando es la de bajos salarios y precariedad, como decía antes Antonio Pino aquí. Es lo que la gente está percibiendo básicamente. No es cierto, en absoluto es cierto. Bajos salarios para quien los merezca. Lo que no puede ocurrir es que tengamos salarios planos para todos. Lo que la reforma va a permitir precisamente es ajustar la productividad de cada trabajador al salario que recibe. En absoluto se van a precarizar los salarios. En absoluto tampoco se va a desproteger al trabajador. Quiero recordar, y todos los que estamos sentados en esta mesa lo sabemos, que en España, con todo lo que se está haciendo, tenemos el sistema de protección laboral más alto del mundo prácticamente en este momento. El más alto de Europa con diferencia. Por lo tanto, a veces conviene no dejar en el aire ciertos mensajes que, insisto, no son ciertos y los sindicatos lo saben perfectamente. Justo Antonio Jorge. Sí, yo creo que hay que tener rigor. Primero, los sindicatos no estamos intentando vender nada.
Los sindicatos lo que estamos es explicando a los trabajadores, y no es fácil, qué calado tiene esta reforma, que es la peor reforma, la más lesiva para los intereses de los trabajadores en retirar derechos. Y esta reforma lo que da es todo el poder al empresario dentro de la empresa y trata al trabajador como mera mercancía. Y eso es muy grave, porque aquí había unos derechos, el trabajador podía ser despedido, pero había que poner encima de la mesa las causas, y en este momento las causas ya no existen. Puede ser despedido, eso de quédese usted en casa, pues va a empezar a existir aquí. Segundo, no podemos competir con salarios de los chinos. Quien pretenda competir en este país con salarios de 100 euros o de 150 euros está equivocado. Y tercero, tenemos un gran problema en la estructura empresarial española y asturiana. Tenemos empresas demasiado pequeñas. Tienen que ser empresas de más número de trabajadores si queremos competir y queremos exportar. Y son empresas excesivamente pequeñas. Esos son los problemas mayores antes que una reforma laboral de estas dimensiones. Hombre, algunas afirmaciones. Bajos salarios para los que los merezcan. Es verdad que yo ya he oído en el pasado reciente a algún representante de la patronal asturiana ese mismo argumento, ¿no? Pero recordar que en la mayoría de los sectores de actividad productiva, incluso ahora, están los salarios por debajo de los 1.000 euros, salvo en grandes y medianas empresas. Incluso hay algunos sitios que no cobran, fruto de esta crisis económica, alguno lo tenemos por cercanía, ¿no? El despido, no se va a despedir al trabajador. Yo me he leído este documento, que es un empollón, el modelo del despido en Europa. Con esta reforma tenemos el sistema más desprotegido frente al despido que hay en toda la Unión Europea en este momento, con este estudio. No. Segundo, invertir, decía en el vídeo, voy terminando, invertir en la actividad económica. ¿Por qué no hay una apuesta desde el Gobierno para crear actividad económica y empleo en la que se compaginen las actuaciones frente al déficit público con actuaciones a través de obra pública, etcétera, que estimule la reactivación de la economía? ¿Por qué no hay una apuesta decidida a exigir compromisos a las entidades financieras que están llevando un montón de dinero público? ¿Por qué el dinero que viene del Banco Central Europeo no entra en el ICO en vez de entrar en las entidades privadas? Hay muchos porqués a que contestar. Por alusiones, 30 para Alberto. Sí, bueno, esta es la demagogia a la que me refería, ¿no? Esto es lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es mentir. Los telespectadores pueden ver en varias webs de televisiones y de periódicos nacionales en qué consiste la reforma y cuál es el sistema de protección que hay en este momento en el mercado laboral español frente a otros. Vuelvo a repetir, lo pueden ver si no quieren leerse esos informes que ha dicho Antonio Pino, o si no quieren leerse los 63 folios de la reforma, pero esto es absolutamente incierto. España tiene el sistema de protección más alto en este momento. No hay, hay lesión de los derechos de los trabajadores, quizá de algunos que estaban sobreprotegidos. Lo que ocurre es que hay muchísimos más que van a recibir, al contrario, derechos con esta reforma, ¿no? Yo creo que se están confundiendo lo que es la organización del trabajo con el capricho del empresario. Yo creo que un empresario no es un capataz. Ese modelo ya no existe, y que hay otras formas de gobernar una empresa. Las formas de gobernar una empresa es mediante el diálogo en la propia empresa, para eso está la negociación colectiva, y nosotros tenemos experiencia en el diálogo social. Mientras que sea una imposición, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Si de mentir se trata, pues quien miente es el Gobierno cuando dice que esta reforma no abarata el despido, o miente el señor Rosell cuando dice que esta reforma no abarata el despido, y además los descalifica porque si niegan la mayor, lo más real, que es que esta reforma se hace para abaratar el despido. Oiga, luego discutiremos otras cosas, pero esto es así. Jorge. Yo creo que ya hemos hablado bastante. Yo creo que el momento de poner las alternativas, de las reuniones, del pacto este, el pacto otro, yo creo que debemos de tomar decisiones y debemos de actuar. ¿Imposiciones? No, decisiones. Decisiones basadas... Quien está realizando una imposición de las medidas que se han tomado es el mercado de trabajo. El mercado de trabajo está pidiendo a voces una reestructuración. Estábamos hablando antes del capricho del empresario. Yo creo que estamos perdiendo la mitad de la perspectiva. Vamos a ver, todo ese dinero que supuestamente el empresario deja de pagar o se va a ahorrar, no va para el bolsillo del empresario. No va para ahí, no nos olvidemos de esto. Es decir, no dejo de pagarte a ti para tener yo más. Estoy dejando de pagarte a ti para intentar mantener la empresa que te da de comer a ti y a otros tantos a flote. Aquí el Gobierno no genera empleo. El que genera empleo es el empresario. Y como bien se ha dicho antes, hay que generar empleo a través de esta vía. Olvidémonos un poco de las fórmulas mágicas de hablar. El hablar no ha funcionado y tenemos que tomar decisiones. Llevamos 5 años de crisis y 5 años hablando. ¿En qué ha cambiado esto en 5 años? No ha cambiado nada. Por favor. Antonio Pino. ¿Me permitís un momento? Ha cambiado mucho. Mirad, ha cambiado mucho. Despido. Bueno, los empresarios no despiden de manera caprichosa. Yo no entro en ese debate de todo ahí como en la viña del Señor. Esta reforma, por ejemplo, teniendo un mercado laboral
mayoritariamente conformado por pequeñas y medianas empresas, permite que en empresas de menos de 25 trabajadores, por aquello de la dualidad que hablábamos antes, el despido, dado que está financiado en 8 días a través del Fondo de Garantía Salarial, es decir, con recursos públicos, de los 20 días que tiene por año, pues va a salirse casi los mismos costes de despedir a un trabajador fijo que eventual. Con lo cual, eso va a favorecer una dinámica de rotación de plantillas y algunas cosas, con lo poco tiempo que lleva la reforma en marcha, ya estamos viendo en las asesorías jurídicas. De hecho, tenemos un Twitter de Iván que nos dice: a largo plazo no lo sé si la reforma laboral creará empleo, a corto lo contrario, destruirá mucho empleo. De hecho, dice Iván, ya se está notando. Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto. A corto plazo se dijo por parte de los sindicatos que iba a haber una oleada de ERES, de despidos en Asturias. No es así. ¿Cuántos desempleados en Asturias, Alberto? Puede ser que haya alguna empresa que haya estado esperando, desde luego, ninguna oleada masiva como se nos había adelantado por los sindicatos. Lo que esta reforma va a permitir, y vuelvo a repetir, a medio plazo es que cuando arranque nuevamente la economía, porque no nos equivoquemos, esto es importante, ¿no? Esta reforma no se hace para crear empleo. Esta reforma se hace, primero, para no destruir más empleo y, segundo, para facilitar la entrada y la salida en el mercado laboral en condiciones, repito, similares a los de nuestros competidores. No debemos olvidar esto. España no es una isla que esté al margen de lo que ocurre en nuestros mercados y en nuestro entorno, ¿no? Debemos equipararnos a lo que ocurre con nuestros competidores, a lo que a las empresas les afecta directamente. Y estamos todavía, insisto, en la parte superior en cuanto a rigidez en la regulación del mercado laboral en la OCDE. Yo le diría a Alberto que, y vuelvo a insistir mucho en esto, en un momento de crisis, en un momento que hay más de 5.300.000 parados, que hay cerca de 100.000 en Asturias, hay que mirar las prioridades. Y en un momento que se destruye tanto empleo, que está cayendo la economía, que están acabando con nuestro sistema productivo, es decir, el aparato productivo español, como sigan manteniendo la reducción del déficit a 2013, no llegamos al 3% y acaban con nosotros. Quiero decir que si ponemos prioridades, lo que no se puede decir es que esto se hace porque el empresario tiene miedo a contratar. Digo, oiga, el empresario tiene que tener unos riesgos. Sí, se dice. No es por esto. Por favor, se dice, esto se hace también porque si no se cambia al empresario, con esta normativa que hay ahora, tiene miedo a contratar, porque luego tiene grandes dificultades. Y es cierto. Es cierto, pero sin embargo se despidió a más de 3 millones de trabajadores en los últimos 4 años. ¿Y dónde está el miedo? ¿Y dónde está el problema? Y en Asturias, por favor, en Asturias se despidió a más de 45.000 trabajadores que tenían empleo hace cerca de 3 años. Y ahora no lo tienen. Por lo tanto, hay que empezar a hablar las cosas como son. Aquí hay un sistema que no está funcionando y los empresarios no estáis diciendo nada. Aquí hay que apostar por la economía productiva y no por la economía especulativa. Y aquí el que no arriesga nada, el que solo tiene el dinero y maneja con el ordenador cómo se mueve el capital, ese ni cotiza ni paga absolutamente nada. Y sin embargo no se prioriza y no se está mejorando el sistema productivo. Y vosotros, los empresarios españoles y asturianos, ahí no estáis diciendo nada. Os sometéis totalmente a eso y arremetéis contra los trabajadores, contra lo más fácil. Abaratar el salario. ¿Pero qué porcentaje de gente? Hay gente que tiene una empresa especulativa o plantea el mercado laboral de una forma especulativa. Por favor, estamos hablando de salvar puestos de trabajo, no de especular. Ahora mismo los lujos han acabado. No estáis hablando de salvar puestos de trabajo, es tener know-how, conocimiento y invertir para ser competitivos en I+D+I. Esto sobra en Asturias, el conocimiento. ¿Cómo que sobra? No sobra tanto que se marchan los jóvenes bien preparados. Estábamos hablando de crear más empleo, de las empresas son pequeñas. Es que no lo hay que destruir. Primero Alberto y luego Antonio. Hay que cambiar el modelo. Yo quiero decir dos cosas. Hay que cambiar el modelo productivo, lo estamos diciendo nosotros. De uno en uno. Primero Alberto y luego Antonio. Gracias. Yo quiero decir dos cosas. La primera es, efectivamente, el planteamiento es ese. Pero ¿dónde estaban los sindicatos cuando en los últimos 10 años les estábamos planteando, porque esto no viene de ahora, esta reforma está puesta encima de la mesa por parte de la patronal con las mismas características que ahora, y vosotros lo sabéis perfectamente, desde hace no menos de 15 años. Lo que ocurre es que cuando la economía iba funcionando bien, entonces no fuimos capaces de hacer como la hormiga, de ir guardando para cuando lo necesitábamos, para cuando no fuera tan bien que es ahora. Tu presidente nos echó una flor hace 4 días porque negociamos en ArcelorMittal para salvar la empresa. Y lo recuerdo, lo que llevan diciendo en los últimos 5 o 6 años es nadie menos de 1.000 euros, 35 horas semanales, en fin, mensajes que no van precisamente a favorecer la competitividad de las empresas españolas. Blindados, no a jubilaciones multimillonarias. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
Sí, pero eso son anécdotas. ¿Eso lo conocéis? ¿Anécdotas? En segundo lugar, Sí, yo sí, creo que anécdotas. estamos En yendo a un segundo lugar, porcentaje la pequeño. segunda cosa que quería decir, Que concluya por favor, Alberto, por favor, y luego Antonio. Sí, la segunda cosa que quería decir es que, a ver, la composición del sistema empresarial español y asturiano no es el de la gran multinacional, el de la gran empresa a la que muchas veces tengo la sensación de que os dirigís. No. La composición, el 96% de nuestras empresas tienen menos de 10 trabajadores. El 90% de nuestras empresas tienen menos de 5 trabajadores. Organizar la estructura laboral dentro de estas empresas es muy complicado. ¿Tú no coincides que tienen pequeño tamaño? Y necesitamos, por favor, necesitamos lo que decía, que haya facilidades de entrada y de salida en el mercado laboral para estas empresas, por supuesto también para las otras. El empresario solamente contrata si necesita trabajar, si necesita trabajadores, pero también puede tener y debe tener la facilidad de, cuando no los necesita, buscar una solución para que su empresa no cierre y ajuste o bien vía salarios, que es lo que nosotros estamos diciendo, o bien vía cantidad, que es lo que ha hecho hasta ahora. Antonio. Bien, yo creo que por buscar otro enfoque de las cosas, sigo diciendo que la reforma es inútil e innecesaria, que deja a los trabajadores desprotegidos frente a los empresarios, que se quiebra la negociación colectiva y que rompe el diálogo social con la propia acción del propio gobierno, y eso deberían de estar defendiéndolo con nosotros las organizaciones patronales, que siempre dijeron hasta hace muy pocas fechas que defendían el diálogo social. Y, insisto, hay otras formas, no solo es criticar un hecho como es la reforma o otras políticas de salir de la crisis. Estábamos en disposición de moderar salarios, de orientar a moderar precios, de actuar frente al fraude fiscal, más de 70.000 millones de euros, de actuar frente a la economía sumergida, más de 30.000 millones de euros, y del gobierno de eso no sabe ni no contesta. Y las organizaciones empresariales que firmaron un acuerdo con nosotros, yo creo que de manera silente aplauden la reforma del gobierno, como se está viendo aquí. Bueno, enseguida hablamos también de esa convocatoria de huelga general para el próximo 29 de marzo. Antes vamos a ver lo que opinan respecto a esa convocatoria los asturianos. Creo que con una huelga general lo único que vamos a hacer es empeorar la situación y que Europa todavía nos tenga que poner los deberes más de lo que nos los ha puesto ya. Y que han estado 8 años con el gobierno de Zapatero muy callados, y ahora lleva este gobierno que lleva 3 meses y ya le han hecho una huelga general. Creo que no es de recibo. Por supuesto que hay que hacer huelga general. Yo como obrero hay que hacerla, pero ya nos están pisando por todos lados, hija. Que no va a tener éxito, porque está la cosa muy mal y la gente va a tener miedo de ir a trabajar y quedar sin trabajo. No es prudente ni se resuelve el paro. Yo no, creo que es un derecho que tengo, ir o no ir, y como no estoy de acuerdo ni con unos ni con otros, y mucho menos con los sindicatos que están pagados por el Estado, que eso es lo que más mejor va. Yo creo que sí. Aunque el momento no es muy bueno por cómo estamos. Yo creo que hay motivos, porque tienen que defender un poco las condiciones laborales que tenían conseguidas. Quedan 2 minutos de programa, así que va a ser muy rápida la valoración. Primero de lo que acabamos de ver, Alberto, y seguimos orden. Bueno, yo creo que percibo mucha inquietud por parte de los sindicatos. Han estado tanteando la posibilidad de hacer o no una huelga general. Al final ha sido presentada. En nuestra opinión, ni es necesaria, ni es oportuna, ni va a resolver nada. Justo. Sí, yo creo que la huelga general nosotros no la buscamos, estábamos en el diálogo, habíamos hecho, como decía Antonio, un acuerdo con la COE, un acuerdo con los empresarios que daba la necesaria flexibilidad en la empresa para poder ser competitiva la empresa, pero mantenía derechos, no modificaba el estatuto de los trabajadores. No lo queríamos, seguimos diciendo al gobierno que estamos dispuestos a negociar, que se avenga a negociar, y si no, es necesaria esa huelga general porque nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos. Y digo más, también es la libertad del que trabaja, del de la empresa pequeña, que no se le represalie si quiere defender su derecho a la huelga. Jorge. Muy rápidamente, la situación que tenemos no se soluciona saliendo a la calle con pancartas, gorras y silbatos. Hay que ir a trabajar más, hay que ir a trabajar mejor, te doy la razón. Hemos hablado, y voy muy rápidamente, de enfrentamiento, enfrente. Es que aquí no hay un enfrente. Señores, los empresarios no podemos salir adelante sin los trabajadores. Y por supuestísimo los trabajadores no pueden salir adelante sin nosotros. Esto no es un enfrente, es un mismo equipo y tenemos que luchar juntos. Si nosotros no podemos hacerlo como hasta ahora, y la prueba está que se ha hecho mal, deben de cambiar las dos partes. Todas las bonanzas se han acabado, la cuerda se ha estirado ya, la cuerda ha roto.
No vale ya el modelo antiguo. Antonio. Es absolutamente necesaria y yo invitaría a algunas de las personas que pueden tener dudas, miedo o resignación a que reflexionen en profundidad, porque si no defendemos nuestros derechos de manera pacífica y democrática, con la huelga y con la movilización, ante un gobierno que ha impedido la negociación y el diálogo social y está puliendo nuestros derechos, en 3 meses ha hecho más que algunos gobiernos en toda la legislatura, pues luego no podremos lamentarnos tomando un vaso de vino en un chile. Les pido una conclusión para cerrar este debate en 30 a propósito de la reforma laboral. Conclusión en 30 segundos para todos y cada uno de ustedes, muy escrupulosos en los 30. Alberto. Pues yo creo que lo que hay que hacer es recapacitar sobre los problemas que hemos tenido en nuestro mercado laboral a lo largo de estos 30 años prácticamente, ser sinceros con nosotros mismos a la hora de reconocer los problemas. Esta reforma laboral no va a resolver el problema del empleo en España, pero va a facilitar de una forma importante la posibilidad de generarlo cuando cambie el ciclo económico. En nuestra opinión, la reforma, cuando comience a aplicarse, dará buenos resultados cuando se invierta la actividad económica en España, y está encaminada, aunque probablemente no resuelva y haya que dar una segunda vuelta a la regulación de nuestro mercado. Justo. Se debe de retomar el diálogo. El diálogo es fundamental. En este país funcionó el diálogo. Este país ha crecido, ha mejorado y se ha desarrollado con el diálogo social y ha sido una pieza fundamental. Por lo tanto, hay que volver a retomarlo y el Gobierno no puede entrar como elefante en cacharrería a imponer una reforma laboral que lo que busca es confrontación y rompe ese necesario entendimiento que teníamos en las empresas. Por lo tanto, yo animo a los trabajadores, animo a los ciudadanos a que apoyen a los sindicatos, porque hay que apoyar lo más débil ante lo que ha pasado, porque esta crisis no la ha originado ni el mercado laboral ni la hemos originado los trabajadores. Jorge. Bueno, yo creo que tenemos que plantearnos el intentar ver la película entera. Estamos viendo solamente una parte. Esto no es por hacerle daño al trabajador, esto no es por quitarle derechos al trabajador, esto es porque el día de mañana ese trabajador pueda tener un puesto de trabajo. Quizá tengamos que apretarnos el cinturón hoy. Nos lo hemos apretado mal hasta ahora, yo creo. Se ha perdido dinero de financiación, se ha perdido dinero por muchas otras fuentes y muchos otros proyectos que no funcionaban. Debemos de cambiarlo y creo que la reforma puede aportar mucho si realmente abrimos la mente y somos capaces de verla como un todo. Antonio, en 30, conclusión. Yo creo que el Gobierno debería pensar, y la COE-CEPIME también, que hay que respetar acuerdos en los que todos hacíamos esfuerzos, pero más la parte que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras, para salir de esta crisis y en favor del empleo, y sin embargo no se han respetado y por lo tanto recuperar el diálogo social. Pues con esas conclusiones, casi que como hemos agotado este debate en 30 minutos a propósito de la reforma laboral, les vamos a emplazar a un próximo debate a propósito de la concertación en Asturias. Lo dejamos pendiente para una fecha próxima y pronta. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y participar en este debate a los 4, Alberto González, Justo Rodríguez Braga, Jorge González y Antonio Pino. Gracias a ustedes también por participar a través de las redes sociales en este debate en 30, por seguirlo a través de TPA y de RPA. Recuerden que mañana no estamos, hay fútbol, pero el jueves volvemos a las 9:30 después de la segunda edición de TPA Noticias. Nos vemos, adiós.